La bobina de encendido es uno de los elementos más críticos del sistema de encendido en los motores de gasolina. No solo porque sea la encargada de generar la alta tensión necesaria para la chispa, sino porque cuando falla, los síntomas suelen ser confusos, intermitentes y difíciles de identificar si no se entiende bien cómo trabaja. En el episodio anterior vimos el funcionamiento general del encendido electromecánico. En este episodio vamos a centrarnos exclusivamente en la bobina, con un objetivo: aprender a diagnosticar su estado. La bobina de encendido no es una fuente de energía ni un generador de chispa independiente. Su función es almacenar energía eléctrica en forma de campo magnético y liberarla de manera brusca cuando se interrumpe la corriente del circuito primario. Desde el punto de vista eléctrico, la bobina se comporta como un transformador elevador, con un arrollamiento primario de pocas espiras y un arrollamiento secundario con miles de espiras. Pero desde el punto de vista del diagnóstico, lo importante no es la definición, sino entender que la bobina depende completamente del tiempo de carga y de la rapidez con la que se interrumpe la corriente. Si alguno de estos dos factores falla, la energía disponible para la chispa se reduce. Cuando el circuito primario está cerrado, la corriente circula por el primario de la bobina y se genera un campo magnético en su núcleo. Durante ese tiempo, la bobina se va cargando energéticamente. Cuando el circuito se abre, la corriente se interrumpe de forma brusca y el campo magnético colapsa. Ese colapso induce una alta tensión en el secundario, que se transmite hasta la bujía y provoca la chispa. Desde el punto de vista del diagnóstico, esto significa algo muy concreto. La chispa depende de cuánta energía ha podido almacenar la bobina y de lo rápido que ha podido liberarla. Por eso una bobina puede funcionar y aún así provocar fallos de encendido. A bajas revoluciones del motor, el tiempo disponible para cargar la bobina suele ser suficiente y muchos fallos no se manifiestan. A medida que aumenta el régimen, el tiempo de carga se reduce y la bobina trabaja en condiciones más exigentes. Si la bobina está degradada, no es capaz de almacenar la energía necesaria en el tiempo disponible. El resultado es una chispa débil y fallos de encendido a altas revoluciones o bajo carga. En los encendidos convencionales se utilizan principalmente bobinas secas y bobinas rellenas de aceite. Las bobinas rellenas de aceite disipan mejor el calor y suelen resistir mejor el trabajo prolongado. Cuando el aislamiento interno se degrada, especialmente por temperatura, aparecen fallos que solo se manifiestan en caliente, un comportamiento muy característico de la bobina. Los fallos de bobina no suelen ser constantes, son fallos de comportamiento. Los más habituales son el fallo en caliente, el fallo a ir a altas revoluciones y la chispa débil generalizada, con arranque difícil, ralentí inestable y mala respuesta al acelerador. En todos estos casos, la bobina sigue funcionando, pero ya no es capaz de almacenar y liberar la energía necesaria. La comprobación con polímetro es útil, pero tiene limitaciones claras. Con un polímetro se puede medir la resistencia del arrollamiento primario y del secundario, lo que permite detectar bobinas abiertas o cortocircuitos evidentes. Pero una bobina puede medir correctamente en frío y fallar cuando se calienta. También puede dar valores correctos y fallar solo bajo carga y a altas revoluciones. Por tanto, una medición correcta no garantiza que la bobina esté en buen estado. Cuando se quiere analizar el comportamiento real de una bobina de encendido, la herramienta adecuada es el osciloscopio. A diferencia del polímetro,
El osciloscopio permite observar la señal eléctrica mientras el motor está funcionando, tanto en ralentí como a diferentes regímenes. En el circuito primario, el osciloscopio permite ver la fase de carga de la bobina y el momento de interrupción de la corriente. En una bobina en buen estado, la señal muestra una carga progresiva seguida de una interrupción brusca, con un pico de tensión claramente definido. Si la pendiente de carga es lenta, el tiempo de carga insuficiente o el pico de tensión reducido, la bobina no está almacenando energía correctamente. Esto se traduce en una chispa débil, especialmente a altas revoluciones. En el circuito secundario, el osciloscopio permite observar la tensión necesaria para que salte la chispa en la bujía. Una tensión de descarga excesivamente baja indica una chispa pobre. Una tensión anormalmente alta suele estar relacionada con dificultades para que la chispa se produzca, problemas de aislamiento o resistencias elevadas en el circuito. Este análisis permite diferenciar un fallo de bobina de otros problemas del sistema de encendido. El diagnóstico de una bobina no debe basarse en una sola prueba. Debe tener en cuenta el comportamiento del motor, la aparición del fallo en frío o en caliente, el régimen al que se manifiesta, las mediciones básicas y, cuando es posible, el análisis con osciloscopio. Cuando todos estos factores apuntan a la bobina, la sustitución por una unidad en buen estado es la forma más eficaz de confirmar el diagnóstico. La bobina de encendido es un componente sencillo en apariencia, pero crítico desde el punto de vista del diagnóstico. Su funcionamiento depende del tiempo de carga, de la correcta interrupción del circuito primario y de su capacidad para trabajar bajo temperatura y carga. En el próximo episodio analizaremos los elementos que controlan ese proceso: el ruptor, el ángulo duel y el condensador, componentes clave para que la bobina funcione correctamente o termine fallando.